Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondiente a la materia de inglés en esta segunda semana de la unidad número 5. Bienvenidos. Buenas noches, Luisem. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Walker, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Otra vez, Lice, buenas noches. Doña Pilarcita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés y de inmediato vamos a ir analizando, vamos a ir viendo el material correspondiente a la tarea que tenemos para la presente semana. Iniciamos presentándoles el documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 gramática, en el subtema número 2 cómo conjugar el presente simple, es lo que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes actividades. Primero, describe cómo se conjuga el presente simple. Eso obviamente ustedes lo tienen que hacer en español y obviamente tienen que ponerle el ejemplo, obviamente en inglés y en español. Solo la conceptualización, obviamente eso va en español. Obviamente en esta primera pregunta, obviamente ustedes tienen que poner un ejemplo. Ese ejemplo tiene que ir español-inglés. La siguiente actividad dice traduzca al español las siguientes oraciones. Tenemos eat, drink too much coffee. La siguiente tenemos we drink too much coffee. Y la última, they drink too much coffee. Algo sumamente facilito y que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la presente clase. La actividad número 3 dice, luego de traducir la oración del numeral 2 transforme a pregunta y responda afirmativa y negativamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, una vez que ustedes han traducido, obviamente, las oraciones del numeral 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estas mismas preguntas ustedes tienen que transformar, estas mismas oraciones tienen que transformar ustedes a preguntas. ¿Cómo se lo hace cómo se transforma a preguntas? Ustedes ya saben, ya se les ha explicado desde el inicio, simplemente se invierte el pronombre y el verbo. Eso es todo lo que tienen que hacer para transformarle a preguntas y luego tienen que responder tanto afirmativamente como negativamente. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, eso es obligatorio. Tienen que hacerlo en la parte superior. Una vez que lo hacen, cumpliendo con toda la información que se les solicita, a continuación ustedes inician el desarrollo del contenido. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema cómo conjugar el presente simple correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 2 de enero del año 2026 y la fecha de publicación de la calificación de esta y la siguiente actividad última de este proceso será
hasta el 5 de enero del 2026. Esos son todos los temas, los intervalos de tiempo en los cuales obviamente ustedes tienen que presentar sus actividades. Una vez que se les ha informado los requerimientos, el contenido de su tarea correspondientes a esta primera actividad, vamos a continuación a ir desarrollando el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Y vamos a ver justamente el tema, cómo conjugar el presente simple. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, pese a que este tema ya lo venimos viendo y analizando desde la clase a las clases anteriores, vamos a ver, vamos a continuar en esta clase adicionalmente y vamos a ver cómo conjugar el presente simple. Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos en el presente simple o en el simple tense. Vamos a ver a continuación justamente esta estructura. La conjugación del presente simple, vamos a ver con ejemplos y en este caso vamos a conjugar el verbo to drink. Este verbo to drink, que significa tomar, este es el verbo que nosotros lo vamos a conjugar en el presente simple. Cuando hablamos del presente simple, son oraciones sencillas que nosotros podemos desarrollarlo o aplicarlo en cualquiera de nuestras actividades cotidianas. Y tenemos la estructura afirmativa, tenemos la estructura negativa y tenemos la estructura interrogativa. Esos son los temas, obviamente, dentro de este proceso. Cuando hablamos de la afirmación, simplemente, ya saben, primero va los pronombres personales, cualquiera de ellos, el verbo en el cual vamos, el verbo base, y tenemos el complemento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos I drink too much coffee. Tomo mucho café. Estoy refiriendo a mí mismo. Esa es la estructura afirmativa. La negativa, en este caso de drink, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el auxiliar verbal do más el adverbio de negación not. Y de esa manera decimos, I do not drink too much coffee. De ley tenemos que utilizar el auxiliar verbal, tanto el do como el das, dependiendo la conjugación. Y ya saben que para las terceras personas, he, she, it, obviamente se utiliza las variantes de los verbos que obviamente tienen que acoplarse para la conjugación de la tercera persona. Esas son las características y que vamos a ir viendo a continuación. Cuando yo quiero negar, digo, I do not drink too much coffee. Yo no tomo mucho café o no tomo mucho café. La interrogación, en este caso, el auxiliar do, obviamente pasa a estar primero, luego, en segundo lugar, el pronombre personal y luego el verbo base. De tal manera que decimos, do I drink too much coffee? ¿Tomo yo mucho café? Estoy haciéndome una pregunta. Entonces ahí nosotros tenemos tanto la afirmación, la negación y la interrogación. Lo mismo sucede con el pronombre you, la segunda persona del singular de los pronombres personales. Yo digo, you drink too much coffee, tú tomas mucho café. Negativa, you do not drink too much coffee. Sigo utilizando aquí el auxiliar verbal do, obviamente para poder conjugar con el adverbio de negación. You do not drink too much coffee. Tú no tomas mucho café. Y si yo quiero desarrollar una pregunta, el do va primero como auxiliar verbal y el you como pronombre personal va en segundo puesto. Do you drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Y entramos a lo que corresponde a las terceras personas, que en este caso es he para él, she para ella, it para cosas, animales o sustantivos incontables. Eso ya los habíamos dicho y ya lo hemos venido viendo en clases anteriores. En este caso, el auxiliar verbal desde ya. Cuando hablamos de primeras personas y segundas personas, utilizamos la variante do. Pero cuando hablo de las terceras personas, yo utilizo la variante das. Esa, obviamente, para darle la estructura de conjugación. Yo digo, he drinks too much coffee. Y estoy hablando con un amigo y le digo, él toma mucho café. Estoy hablando en tercera persona. Hoy si yo quiero negar, yo digo, he does not drink too much coffee. Digo, él no toma mucho café. Alguien me pregunta, dice, ¿y él? Y le digo, él no toma mucho café. Estoy hablando de una tercera persona. Si yo quiero transformar la pregunta, el does va primero, does he drink too much coffee? Él toma mucho café. Estoy haciendo una pregunta. Lo mismo sucede para el caso de las mujeres, para el caso de she. Yo digo, she drink too much coffee. Y yo digo, ella toma mucho café.
yo le puedo negar y le digo, she doesn't not drink too much coffee. Ella no toma mucho café. Y si yo quiero hacer una pregunta y el does va primero y el she como pronombre va segundo. Y le digo, does she drink too much coffee? ¿Toma ella mucho café? Entonces estoy haciendo una pregunta. Lo mismo sucede con it, que también es tercera persona, constituye la tercera persona. Y este nos sirve solo para designar a cosas, animales y sustantivos incontables. Y yo digo, it drink too much coffee. ¿Toma esto mucho café? Si yo le quiero negar, igual utilizo el does. It does not drink too much coffee. Esto no toma mucho café. Y si yo le quiero hacer una pregunta y le digo, does it drink too much coffee? ¿Toma esto mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Ahora, para el plural, tenemos la primera persona, que es we. Dice, we drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café, dice aquí. We drink too much coffee. Pero si yo le quiero negar, vuelvo a tener la variante del verbo auxiliar do. Entonces aquí digo, we do not drink too much coffee. ¿Qué le estoy diciendo? Nosotros no tomamos mucho café. Y yo sí le quiero hacer una pregunta, ya saben, el do va primero, el we va segundo como pronombre y digo, do we drink too much coffee? ¿Toman ustedes mucho café? Estoy diciendo una pregunta. Y para la tercera persona del plural, que es they, yo digo, they drink too much coffee. Ellos toman mucho café. Si yo quiero negar, yo le digo, they do not drink too much coffee. Ellos no toman mucho café. Y si yo quiero hacer una pregunta, yo le digo, do they drink too much coffee? Do va primero, they va segundo. El resto de la oración va normal. Eso sucede para cualquiera de las estructuras. Do they drink too much coffee? Y de esa manera nosotros podemos conjugar. Y si ustedes pueden ver la variante das, obviamente solo se aplica para he, she, it. Solo ahí va con la variante das, mientras que para el resto se conjuga con el do, con la variante do del auxiliar verbal. ¿Cómo usar el verbo to be en el presente, en el presente simple en inglés? O dicho de otra manera, el verbo be, directamente solo el be. Es una variante que nosotros también nos vamos a topar en muchas de las estructuras gramaticales. Be igual se traduce como ser y estar. El verbo be equivale a dos verbos distintos en español, pues significan o se traducen como ser y también como estar. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, be happy, ser feliz. Be a teacher, ser profesor. Be German, ser alemán. Be ready, estar listo. Be tired, estar cansado. Be crazy, estar loco. Entonces, ¿qué es lo que dice be? Ser y también estar directamente tácito. Be happy, ser feliz. Obviamente porque, y ustedes van a encontrarse en algunas oraciones justamente directo ahí. Yo no digo I am, por ejemplo, I am happy. Yo simplemente puedo decir be happy, ser feliz, que significa un estado. Prácticamente con este verbo be se determina el estado como tal, ser o estar de la determinación. ¿Cómo conjugar el verbo be? Como ustedes ya saben, los verbos normales se conjugan en el presente simple en una forma muy simple, añadiendo una S para he, she, it, que son las terceras personas, pero el verbo be es diferente. Vamos a ver por qué. Porque aquí tenemos, obviamente en el siguiente cuadro, nosotros vamos a ver the verb be, el verbo be. Tenemos los pronouns, tenemos el verbo be y tenemos las contractions también para ver cómo funcionan. El verbo be es am, are, is. Eso obviamente es de cajón. Los pronombres I, you, we, they, he, she, it. I obviamente va con el verbo be am, con la contracción I'm. You como pronombre con el be are, con la contracción your. We con el pronombre are con el be were con la contracción. They pronombre are be, verbo be y con la contracción their. Para la tercera persona, he con el verbo is, con el verbo be is, con la contracción his. She el pronombre, is el be, la contracción she's. It el pronombre, is el be, la contracción its. Y aquí nosotros podemos ver cómo obviamente están estructurados. Los pronombres personales, las variantes del verbo be y la contracción.
Vamos a ver a continuación cómo funcionan las contracciones. Una vez más, es importante que ustedes sepan y se recuerden al 100% cómo funciona. Las contracciones son dos palabras combinadas que se juntan con un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la coma que ustedes pueden observar en la mayoría de las contracciones. Ya has aprendido la palabra don't, por ejemplo, que es la unión del auxiliar verbal do más el adverbio de negación not. Dan origen al don't. Esta palabra es la combinación de dos palabras, como les he dicho, el do y como el auxiliar verbal y también el not como el adverbio de negación. El verbo be tiene varias contracciones, por ejemplo, en las oraciones you are big es exactamente igual a decir you're big. Es opcional usar las contracciones, pero aprenderlas porque obviamente hay que aprenderlas porque son muy comunes y las escuchamos mucho en las conversaciones cotidianas. Y aquí tenemos ejemplos y vamos a ver con cada una de las estructuras. Por ejemplo, tenemos la primera, I am. Su contracción I se traduce al español como yo soy o yo estoy. En la forma larga yo digo I am young, soy joven. O puedo decir con la contracción I'm sad, estoy triste. Entonces ahí tienen dos. Primero soy y luego estoy. La segunda, you are, su contracción your, se traduce como tú eres, tú estás, ustedes, usted está, ustedes son, ustedes están, vosotros sois. Obviamente, recordemos que este you tiene dos variantes, la primera para el singular y la segunda para el plural. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en las oraciones de ejemplos tenemos you are a friend, eres un amigo. You are a friend, eres un amigo. Con la contracción you're crazy, estás loco. Entonces, ahí obviamente tenemos dos, el ser y también el estar. Con la siguiente, we are, su contracción we're, se traduce al español como nosotros somos, nosotros estamos. Por ejemplo, tenemos we are here, estamos aquí. We are here, estamos aquí. O con la contracción we're students, somos estudiantes. Entonces ahí están, obviamente, si ustedes pueden observar en este caso, students como sustantivo, se encuentra que se encuentra pluralizado porque we, obviamente, es la primera persona de qué? Del plural. Por lo tanto, siempre va a estar acompañado de un sustantivo pluralizado. Pasamos al siguiente que es they are, su contracción their. Se traduce en el español como ellos son, ellos están. Los ejemplos, they are tired, están cansados. O puedo decir, their brothers, son hermanos. Entonces ahí podemos ver tanto la forma larga como la contraída. Tenemos la siguiente, aquí tenemos la tercera persona, tenemos he is o su equivalente en la contracción his. Se traduce al español como él es o él está. Por ejemplo, yo digo, he is an actor. Él es actor. O puedo decir con la contracción, he's ill. Está enfermo. Entonces, ahí obviamente tenemos igual en los dos tiempos, tanto en ser como en estar. La siguiente tercera persona es she is, que corresponde al sexo femenino. Una aclaración, el he is es para el sexo masculino cuando hablo de él. En cambio, she is es para el sexo femenino cuando hablo de ella, cuando estoy hablando con una mujer. She is la forma larga, she is la contracción, se traduce en el español como ella es, ella está. Por ejemplo, she is pretty, ella es guapa. O puedo decir con la contracción, she is in the car. She's in the car. Ella está en el coche, está en el auto, eso significa. Entonces ahí tenemos igual, el servo está. Y tenemos el siguiente que es igual de la tercera persona, it. La forma larga, it is. La contracción it's se traduce como es o está. Por ejemplo, it is in the box. Obviamente, ¿de qué estoy hablando? En este caso estoy hablando de un objeto, estoy hablando de una caja. It is in the box, está en la caja. O puedo decir, it's easy, es fácil. Fácil es prácticamente un sustantivo abstracto. Me afecta, pero no le puedo ver. Por lo tanto, se utiliza correctamente con sustantivos incontables. Easy, fácil, no se puede contar como tal. Entonces es un sustantivo incontable. It's easy, es fácil. Entonces ahí tenemos esta otra determinación.
Entonces hemos ido viendo la conjugación, obviamente, del presente simple con, obviamente, la forma larga, las contracciones, cómo funcionan tanto para el ser como para el estar. Hemos ido conjugando con todos los pronombres personales. ¿Cómo formar oraciones negativas con el verbo be? Sumamente facilito y hemos visto. Simplemente se le agrega el adverbio de negación, not, y eso es todo, después de el verbo. Hasta ahora hemos estado formando oraciones afirmativas con el verbo be. Para crear oraciones negativas solo hay que añadir el adverbio de negación not después de el auxiliar verbal. En este caso, seguimos trabajando con el presente simple. En este caso, am, are, is. Tenemos, por ejemplo, I am not tired. No estoy cansado. Si ustedes pueden observar, primero tengo el pronombre personal, luego los auxiliares verbales, en este caso el am, luego el adverbio de negación que determina, nos permite negar y posteriormente tenemos el verbo. Entonces, en este caso, tenemos el sustantivo. En este caso tenemos I am not tired, no estoy cansado. You are not a friend, no eres un amigo. We are not ready, no estamos preparados. They are not here, no están aquí. He is not crazy, no está loco. She is not an actress, no es actriz. She is not an actress. Y por último, it is not easy, no es fácil. Entonces ahí nosotros podemos ver, prácticamente son las mismas oraciones que nosotros hemos visto anteriormente, pero ya dentro de un contexto, obviamente utilizándole el adverbio de negación not, con lo cual nosotros podemos negar cualquier situación, cualquier actividad podemos negar. En cuanto a las contractions, otra vez, en cuanto a las contracciones, tenemos la opción de juntar al sujeto con el verbo, you're, por ejemplo, not tired, o el verbo not, como por ejemplo, you aren't tired. Ambas opciones son comunes y quieren decir exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, la traducción es la misma al español. A continuación vamos a ver las dos posibles contracciones y obviamente ahí ustedes pueden ver cuál les favorece de mejor manera. Por ejemplo, tenemos aquí la negative contraction with be, las contracciones negativas con el be. Eso significa o se traduce negative contraction with be. Vamos a ver a continuación en este cuadro cómo obviamente nosotros podemos ver. Las contracciones. Tenemos la primera columna que tenemos la forma larga. Tenemos I am not, you are not, we are not, they are not, he is not y así sucesivamente. La primera contracción, ¿qué es lo que nos dice? Podemos contraer el pronombre personal con el verbo y de tal manera que nosotros podemos ver cómo están en color verde esta unión que se lo hace. El pronombre personal más el verbo y obviamente el adverbio de negación se queda suelto. De tal manera que tenemos I'm not, you're not, we're not, they're not, he's not, she is not, it's not. La forma verde. Ahora, esa es la primera forma. O puedo contraer yo. Le dejo libre al pronombre personal y le fusiono el verbo con el adverbio de negación. Y como tenemos aquí prácticamente dos, los únicos que se pueden contraer de esa manera, obviamente el are y el is son los dos que dan origen. Tanto el are más el not da origen al aren't y el is más el not da origen al isn't. Entonces, para el you are not tenemos you aren't. Para el we are not tenemos we aren't. Para el they are not tenemos they aren't. Para el he is not tenemos he isn't. Para el she is not tenemos she isn't. Para el it is not tenemos it is. Solo en la primera persona tiene una sola forma de contraer, que es el pronombre más el verbo, pero no puede contraerse el verbo con el adverbio de negación, no hay cómo. Entonces, por eso ustedes pueden ver, tenemos I'm not, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo, I'm not tired, no estoy cansado. You are not y you aren't significan lo mismo. We are not y we aren't significan lo mismo. They're not más they aren't significa lo mismo. He's not, he isn't tienen la misma traducción al español.
She's not más o she isn't significan lo mismo al español, lo mismo con it's not más it isn't. Son dos formas de contracción. Ya ustedes tienen la elección de decidirse con cuál forma se pueden quedar, cuál ustedes la pueden aplicar. Si lo hacen las dos sería lo más aconsejable, pero si ustedes lo hacen de la forma que tiene el color verde o la forma en color celeste, obviamente las dos son aceptables dentro de todos estos procesos. ¿Cómo formar la pregunta con el verbo be? Es muy facilito y eso nosotros ya lo habíamos visto. Para formar preguntas con el verbo be simplemente ponemos el verbo delante del sujeto. Por ejemplo, para convertir esta oración I am tired en una pregunta, ¿qué es lo que hago? El am va primero, el I va segundo y obviamente el resto va igual y al final le colocamos el signo de interrogación. En la forma afirmativa yo digo I am tired, pero en la forma interrogativa yo le digo am I tired. Primero va el verbo en este caso. Y aquí nosotros podemos ver questions with be, preguntas con el be. Entonces, por ejemplo, la primera tengo cats are a bill. Si es que yo quiero transformarle a pregunta esta oración, cats are a bill, ¿qué es lo que hago? Simplemente invierto. Primero va el verbo, luego va el pronombre y luego el resto de la oración, obviamente con el signo de interrogación solamente en la parte final. Y de esa manera nosotros podemos desarrollar preguntas en inglés. Por ejemplo, am I dead? ¿Estoy muerto? Am I dead? Are you real? ¿Eres real? Are we friends? ¿Somos amigos? Are they here? ¿Estás aquí? Is he family? ¿Él es familia? Is she sad? ¿Ella está triste? Is it easy? ¿Es fácil? Y así sucesivamente. Esos son como nosotros podemos, obviamente, también transformar a preguntas. Entonces, en esta clase hemos ido viendo un poco más estructural, hemos ido haciendo prácticamente un resumen, cómo nosotros podemos hacer o cómo podemos conjugar con el verbo be, tanto en presente, en pasado, perdón, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, cómo nosotros podemos irlo haciendo, las diferentes formas de contracción que tenemos con el verbo be. En la negación tenemos dos estructuras o dos formas de contraer. Tenemos la primera que es el pronombre con el verbo y la segunda el verbo con el adverbio de negación. Esas son las dos formas de contracción que existen, y las ambas son válidas. Ya como ustedes se acostumbren o se sientan más cómodos al utilizar, ya eso significa obviamente que queda en decisión de ustedes. Esto en función de las contracciones, tenemos también las negaciones, cómo se van formando. Tenemos la forma larga, la forma corta, la contraída en relación a diferentes oraciones que hemos ido viendo con cada uno de los pronombres personales y así sucesivamente todos los temas que hemos ido analizando y viendo en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva actividad que tenemos ya dispuestas en el aula virtual. Tienen ustedes ya activado su tarea, tienen toda la explicación pertinente, ya pueden seguir desarrollando todas sus actividades, cumpliendo con todos estos procesos. Y recordemos que estamos ya prácticamente terminando esta semana. Ya nos restan solo 2 semanas más, las cuales obviamente vamos a estar pendientes con todas las actividades. Hay una variación en la parte final de la unidad número 5, pues ustedes no van a rendir el acostumbrado test del final de la unidad, sino ustedes van directamente ya al examen principal. En el transcurso de estas semanas, yo ya iré corrigiendo esa parte y colocándoles ya el examen principal. Les recuerdo que el examen principal está constituido por 10 preguntas. Todas salen de todo el material de la unidad desde la 1 hasta la 5 que hemos ido viendo. Así que por favor sigan repasando, sigan cumpliendo con todas las obligaciones y ya estamos entrando a la etapa final. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes estén desarrollando dentro de la institución y que les vaya súper bien. Que descansen, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases.
Igual para usted, Lice, igual compañera, buenas noches. Igualmente, Licen, igualmente, compañera, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches con todos.